Durante muchos meses, los astrónomos nos aseguraron que 3I Atlas no sería más que un espectacular sobrevuelo, un inofensivo visitante interestelar que pasaría por Marte y desaparecería en la oscuridad del espacio. Pero el espacio nunca es inofensivo sin motivo. James Webb, nuestro ojo más avanzado en el vacío, acaba de proporcionar datos que cambian completa e irreversiblemente la narrativa. Las cifras han cambiado. La trayectoria ha cambiado drásticamente. Y ahora, por primera vez, los científicos susurran algo que nadie quería oír. 3. Y Atlas podría colisionar con Marte, pero ya no es solo un cometa, sino que sus maniobras precisas, sus pulsos de gas tan regulares como un reloj suizo, y un objeto que se comporta menos como una roca ciega y más como una nave espacial inteligente. Cuanto más profundizamos en los datos, más obvio y aterrador se vuelve. 3. Y Atlas está a la deriva, maniobrando, ajustándose, apuntando, y el planeta rojo está directamente en su trayectoria. Sea lo que sea, aún no ha terminado con nuestro sistema solar, y ahora vamos a profundizar más en este tema. Cuando 3IA AT fue avistado por primera vez el 1 de julio, parecía cualquier otro intruso interestelar, una estela que se movía rápidamente con una coma brillante, viajando a una velocidad nunca antes registrada, para un objeto que se acercaba al Sol. Casi 87 kilómetros por segundo en relación con el Sol. A una velocidad tan vertiginosa, recorre la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 80 minutos. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los científicos no fue su velocidad, sino su comportamiento imposible. Los cometas suelen ralentizarse, desintegrarse o estabilizarse a medida que se acercan al sistema solar interior. Pero 3I Atlas comenzó a acelerar de forma suave, pero constante y sistemática. Además, su trayectoria comenzó a estrecharse y a corregirse. Se observaron pequeñas correcciones deliberadas en su curso y la coma que rodeaba al objeto, el halo de gas y polvo que lo rodeaba, duplicó su brillo en solo unas semanas. El análisis espectral reveló picos intensos y antinaturales de energía ultravioleta y emisiones de dióxido de carbono a un ritmo nunca antes visto en ningún cometa. Se comportaba menos como un trozo de roca helada a la deriva, y más como un misil guiado, como un proyectil inteligente. Fue entonces cuando los sensores de campo profundo de la red captaron algo que lo cambió todo. Pulsos rítmicos y ordenados procedentes de la cola. No se trataba de corrientes caóticas causadas por el cielo bajo los rayos del sol, sino de pulsos deliberados y potentes, a intervalos matemáticos perfectos de 17 minutos. Era un patrón, era una señal, era una maniobra. A medida que Webb Gemini South y el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA continuaban rastreando el objeto, los números comenzaron a contar una historia aterradora e inequívoca. Lo que antes había sido una colisión cercana, se había convertido en algo mucho más peligroso y deliberado. La distancia de impacto revisada era de apenas 3,14 millones de kilómetros de Marte, lo que a escala cósmica es una distancia insignificante, un abrir y cerrar de ojos. Peor aún, las simulaciones mostraban que incluso 10 kilómetros por segundo adicionales de velocidad, una fracción de lo que ya se había medido en estos impulsos de gas, podrían ser suficientes para cambiar su trayectoria y provocar un impacto directo y catastrófico. Piénsalo por un momento. Solo hace falta un pequeño y suave empujón, un único impulso suave, y Marte se convierte en la zona cero. Este nivel de control es completamente inaudito para los cuerpos naturales. Es como si 3I Atlas estuviera utilizando su propia desgasificación como micropropulsores, ajustando su aproximación como lo haría una nave espacial avanzada. Aún más inquietante es que estos pulsos están perfectamente alineados con el plano de la órbita del planeta. Los científicos ya no se limitan a rastrear el objeto, sino que lo observan mientras se dirige hacia su objetivo, con la ventana de colisión reduciéndose constante e inexorablemente. Entre el 19 y el 30 de septiembre,
Cualquier explosión podría ser la que lo empuje al límite, la que selle su destino. Y ya no son solo los teóricos aficionados o los entusiastas de la ciencia ficción los que dan la voz de alarma. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, y su equipo han publicado un artículo en el que presentan una tesis audaz y revolucionaria. El 3I Atlas podría ser una sonda diseñada por una inteligencia extraterrestre, y los datos lo confirman. Las ondas de radar reflejadas por el Mars Reconnaissance Orbiter y las antenas de Goldstone devolvieron ecos duros y metálicos en lugar de las señales suaves y acuosas típicas de los cometas. Fuentes internas de la NASA describieron estos reflejos de radar como algo que nunca habíamos visto antes. A esto hay que añadir las corrientes verdes en forma de aguja visibles en fotografías amateur de alta resolución. 3 haces brillantes que convergen hacia Marte. Pulsando en sincronía con los conductos de ventilación, hacen que la imagen sea innegable y aterradora. Este objeto no se comporta de forma natural, y punto. Loeb sugiere un escenario en el que el 3I Atlas podría dirigirse deliberadamente hacia Marte para colisionar con él, o peor aún, para entregar algo. Sondas, señales, esporas, sea lo que sea, no es una coincidencia. Marte está siendo atacado con precisión quirúrgica y absoluta, y la humanidad está presenciando una operación que apenas comprendemos, que se desarrolla ante nuestros ojos en tiempo real. ¿Qué pasará sin un pacto? La respuesta es casi incomprensible para la mente humana. Con una masa estimada de 10.000 millones de toneladas y una velocidad de 57 km por segundo en relación con Marte, el impacto liberaría más de 2 millones de megatones de energía pura. Eso es miles de veces más que la explosión nuclear más potente de la historia de la Tierra. El cráter tendría 60 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de profundidad, y los escombros se esparcirían por la órbita de Marte, con la posibilidad de que algunos de ellos fueran expulsados al espacio interplanetario. Sí, eso significa que algunos de ellos podrían llegar finalmente a la Tierra. Sin embargo, las consecuencias van mucho más allá de las rocas y el polvo. Marte alberga docenas de recursos científicos fundamentales, rovers, orbitadores, experimentos de búsqueda de vida y registros climáticos que abarcan décadas. El impacto no solo destruiría las máquinas, sino que también borraría décadas de investigación, impediría la comunicación y probablemente causaría una contaminación biológica para la que no estamos en absoluto preparados. La ESA, Roscosmos, la CNSA y la JAXA han iniciado conversaciones urgentes sobre la defensa planetaria, no contra una flota de alienígenas, sino contra un único objeto que se comporta demasiado como un vehículo inteligente. Durante años, los científicos han especulado con que Marte estuvo habitado en el pasado y que aún puede albergar vida en las profundidades de su oxidada superficie. Lagos subterráneos, microbios inactivos, antiguos ecosistemas sellados bajo el permafrost. Esta es una de las principales razones por las que hemos enviado tantos rovers, orbitadores y módulos de aterrizaje. Pero si el 3I Atlas impacta, todo eso se convierte en una incógnita biológica, en una pesadilla. El calor extremo del impacto no solo vaporizaría la superficie, sino que abriría capas más profundas de la corteza marciana, exponiendo depósitos a los que nunca hemos llegado. Y si el 3I Atlas lleva moléculas orgánicas o, peor aún, biología sintética incrustada en su estela. La combinación de la evolución independiente de la Tierra con la biología marciana podría causar una contaminación genética en todo el planeta, una catástrofe. Algunos biólogos llaman a esto panspermia inversa. No es la vida la que se propaga de Marte a la Tierra, sino la vida colocada deliberadamente en Marte. Esto plantea una pregunta aterradora y fundamental. ¿Y si el objetivo nunca fuera la destrucción? ¿Y si el objeto fuera un sistema de entrega y Marte una incubadora? Cuando el 3I Atlas se acercó a su punto más cercano a Marte, el telescopio James Webb apuntó al objeto para realizar un escaneo final muy profundo.
El resultado fue clasificado durante 48 horas antes de que solo una pequeña parte se hiciera pública. Sin embargo, las filtraciones del proyecto Webb apuntan a una historia mucho más oscura. Los instrumentos NEARPEC y MIRI detectaron trazas de polímeros sintéticos, moléculas similares a los plásticos terrestres y nanotubos de carbono mezclados con gases naturales. No se trata de estructuras que se forman en el vacío o cuando los cometas se calientan, sino de materiales diseñados y fabricados. Los espectrógrafos Webb también detectaron anomalías isotópicas persistentes, especialmente en el carbono y el hidrógeno, que no coinciden con ningún objeto conocido del sistema solar. En resumen, 3I-AT contiene elementos que no deberían existir en el espacio, y todo ello se dirige directamente hacia un planeta que aún podría ser habitable. Los datos Webb se compartieron de forma privada con las principales agencias espaciales. Se convocaron grupos de trabajo de emergencia, no porque pudiéramos detenerlo, sino porque se nos acababa el tiempo para averiguar qué era realmente, cuál era su verdadera naturaleza. A medida que crecía el pánico, la NASA tomó una medida sorprendente e inquietante: el silencio. Se suspendieron los comunicados de prensa habituales. Las transmisiones de telemetría de Perseverance y Tianwen-1 mostraban lagunas e interrupciones. Las preguntas sobre posibles escenarios de colisión fueron desviadas e ignoradas. Algo había cambiado, algo profundo. Y entonces, en una transmisión secreta filtrada posteriormente por un informante interno, apareció una frase escalofriante: protocolos de colisión iniciados. ¿Qué significa esto? Nadie lo sabe con certeza, pero los expertos afirman que se envió una serie de señales cifradas desde las estaciones terrestres a todos los dispositivos activos en Marte. Esto es interesante, teniendo en cuenta que no se conoce ningún método para desviar o interceptar el 3 Ulai Atlas, a menos, por supuesto, que el propósito de estas señales no fuera proteger Marte, sino prepararlo, activarlo. Si 3I Atlas es un sistema inteligente, incluso uno semiautónomo puede responder a señales de energía, señales de navegación o pulsos codificados. Y si la Tierra acaba de activar estos sistemas, es posible que acabemos de confirmar que estamos escuchando. Peor aún, es posible que acabemos de confirmar que estamos respondiendo. Y sea lo que haya detrás de ese objeto, si es que hay algo, ahora sabe que somos conscientes, que estamos observando. Un equipo de criptógrafos del Instituto SETI hizo algo que nadie había pensado antes. Tomaron la trayectoria actual, el momento de máxima aproximación, la velocidad y los vectores gravitacionales, datos conocidos por todos los astrónomos de la Tierra, y los tradujeron al lenguaje binario, a código puro. A continuación, aplicaron algoritmos de compresión estándar utilizados en las comunicaciones espaciales. El resultado fue más que datos aleatorios. Era ordenado, repetible, intencionado. Contenía una serie de intervalos numéricos correspondientes a los números atómicos 6, 8, 14, 26. Carbono, oxígeno, silicio, hierro. Los componentes básicos tanto de la vida como de las máquinas. Pero entre ellos había recuentos de números primos e intervalos coherentes con protocolos de comunicación recursivos. En resumen, toda la trayectoria de vuelo del Atlas 3I puede ser una señal en movimiento, un mensaje transmitido no por radio, sino a través del comportamiento, el tiempo y su propia presencia. Esto significaría que no estamos simplemente observando una trayectoria de vuelo hacia Marte, sino que estamos presenciando un evento de comunicación a una escala inimaginable, y que la propia ventana de impacto forma parte del mensaje. Si el objeto impacta, será una frase. Si falla, habrá otra. En cualquier caso, la respuesta ya está escrita en las estrellas, esperando a ser leída. A medida que se reducía la trayectoria de impacto prevista, los científicos planetarios observaron una coincidencia aterradora y misteriosa. La trayectoria actualizada del 3I Mafonuat
Cruzaba un estrecho corredor que discurría directamente sobre Planitia, una región geológicamente joven de Marte, conocida por sus características superficiales inusualmente simétricas y antinaturales. Las imágenes de satélite revelaron crestas concéntricas, flujos espirales y formaciones que imitaban de forma inquietante los sagrados patrones de Fibonacci. No eran nuevos, pero lo que llamó la atención de todos fue el hecho de que el vector de descenso exacto de 3 Pumos Atlas-TAS coincidía perfectamente con la depresión central. Una cuenca perfectamente circular de menos de 3,5 kilómetros de ancho. Se desconocía el origen del impacto. No se encontraron restos volcánicos, pero justo en el centro de esta cuenca había un depósito de silicatos cristalinos con propiedades refractivas que no se encuentran en ningún otro lugar de Marte. Bajo la influencia de la radiación solar, emiten pulsos cortos y agudos de luz infrarroja a intervalos regulares. La mayoría de la gente lo consideraba una curiosidad geológica, pero ahora los científicos se preguntan si esta cuenca era una formación aleatoria o un faro, un punto de encuentro. Y si es así, ¿quién o qué estableció las coordenadas? Cuando James Webb volvió a apuntar al Atlas 3I desde un punto de seguimiento alternativo, se observó una anomalía inesperada y profundamente inquietante. Detrás del cuerpo principal del objeto, sin conexión física, pero moviéndose a una distancia constante y rígida de 0,07 unidades astronómicas, había una sombra adicional. No era un campo de escombros, no era gas, era algo más oscuro, algo más profundo. El radar no podía detectarlo, el infrarrojo no podía calentarlo. Sin embargo, el análisis fotométrico reveló una fuerte caída de luz, que se movía en perfecta sincronía con 3I Atlas, como si estuviera atado por alguna fuerza invisible, un hilo invisible. Esta sombra mantenía una distancia precisa sin ser perturbada por la gravedad o la aceleración, y cuando se visualizaba en coordenadas polares, formaba un trazo geométrico perfecto de una órbita. Algo seguía a 3I Atlas. No lo escoltaba ni le hacía daño, sino que lo reflejaba y repetía. Las especulaciones se dispararon. Era un objeto secundario, un dron, un eco gravitacional o algo completamente diferente. Un campo, un recuerdo, un protocolo. Por primera vez, los científicos comenzaron a considerar seriamente la hipótesis de que 3I Atlas podría no ser el actor principal de este evento cósmico, sino simplemente un portador, un mensajero de algo más esquivo, algo que no podemos ver. Mientras todas las miradas se centraban en la fecha prevista para la colisión, surgió un patrón aún más inquietante y místico. Cuando los científicos trazaron la trayectoria completa de 3 Atlas y sus aproximaciones más bien cercanas al Sol, la Tierra y Marte, descubrieron que cada uno de estos eventos tenía lugar en fechas de resonancia astronómica, armónicos clave de la órbita, estudiados durante mucho tiempo por las civilizaciones antiguas. 23 de septiembre, 5 de octubre y 11 de noviembre. Estas fechas coinciden no solo con los equinoccios y los tránsitos, sino también con sincronizaciones gravitacionales raras y antiguas que se producen en ciclos de 54 años. De hecho, la última vez que los 3 planetas interiores se encontraron en posiciones orbitales similares, durante el paso de un cometa, fue durante el misterioso evento de Tunguska de 1908. Esta sincronización causó revuelo en la comunidad científica. ¿Cómo podía aparecer un objeto interestelar aleatorio en momentos tan astronómicamente significativos y sofisticados? A menos que fuera una coincidencia, a menos que se sincronizara por sí mismo, como si siguiera un reloj no construido por manos humanas, un reloj cósmico. No fue una coincidencia celestial, sino un patrón diseñado. Y los patrones en el espacio son siempre, siempre, el sello distintivo del diseño, el sello distintivo de la inteligencia. El último y más extraordinario descubrimiento ha desplazado el debate a un área que antes se consideraba tabú en la ciencia convencional. La conciencia en movimiento.
Un equipo de neurocosmólogos de Princeton que estudiaba los patrones de sincronización neural en estados de meditación profunda, observó algo inusual, algo imposible. Cuando los sujetos fueron expuestos a las frecuencias de pulso emitidas por la curva de luz del Atlas, concretamente a los intervalos de eyección de gas de 17 minutos, la actividad de las ondas cerebrales se sincronizó no solo en un sujeto, sino en muchas personas en diferentes salas aisladas que desconocían el fenómeno. No se trata solo de resonancia, sino de sincronización neurológica global, como si la señal no fuera solo mecánica, sino también cognitiva, mental. Y si puede afectarnos desde millones de kilómetros de distancia, ¿qué nos dice eso sobre su origen? Es posible que Atlas no sea una roca o una nave espacial, sino un pensamiento, una idea que viaja por el universo como una semilla de conciencia. Un mensaje que no se lee, sino que se siente en los huesos. Algo que se activa cuando lo escuchas. Algo que se convierte en parte de ti en el momento en que lo comprendes. Si esto es cierto, entonces el impacto en Marte, ya sea físico o no, puede ser solo un síntoma, un efecto secundario. El verdadero acontecimiento puede que ya esté teniendo lugar dentro de nosotros, en nuestras mentes. A medida que aumentaba el temor a un posible impacto, un grupo tranquilo y decidido de arqueoastrónomos comenzó a comparar la trayectoria de Atlas con antiguas cartas celestes, registros no solo de observatorios occidentales, sino también de pergaminos cosmológicos, babilónicos, mayas y tibetanos. Lo que descubrieron fue increíble, inexplicable. El mismo patrón exacto, conocido como la serpiente de fuego, aparecía en diferentes culturas describiendo un cuerpo celeste que descendía de la oscuridad exterior. Se desviaba de forma antinatural cerca del Sol y se dirigía hacia el dios rojo Marte. Este patrón se repetía en grabados de estrellas e incluso en pinturas rupestres, cada uno de los cuales representaba la misma trayectoria ondulada. Sin embargo, uno de ellos destacaba notablemente. Era una piedra calendaria de Tiahuanaco anterior a los incas, que representaba 4 líneas radiales desde Marte tras el descenso del cometa. Cuando se procesaron mediante fotogrametría, estas líneas coincidían perfectamente con el patrón de dispersión de los restos predicho por Webb en caso de impacto en Marte. ¿Qué significa esto? Que alguien, alguna civilización antigua, predijo este evento no en este siglo, sino hace miles de años. Esto sugiere que Atlas no es solo una historia pasajera. Quizás la historia se repite, quizás es un ciclo, y quizás Marte no es el objetivo, quizás es el detonante, el catalizador. Entonces ocurrió algo completamente inesperado, algo que desafiaba la física. El ExoMars Trace Gas Orbiter, silencioso durante muchos días para ahorrar energía, detectó de repente un rápido y repentino aumento de isótopos de xenón en las capas superiores de la atmósfera marciana. Inicialmente, los científicos asumieron que se trataba de radiación solar, pero la composición era completamente diferente, extraña. No provenía de arriba, sino que emergía de abajo, de las profundidades, más concretamente de profundas fisuras cerca de Cerberus Fossae, una de las regiones geológicamente más inestables de Marte. La actividad sísmica aumentó rápidamente. La temperatura en las capas subsuperficiales subió 3 Kelvin en una hora. Además, las lecturas del magnetómetro detectaron un pulso magnético débil, pero ordenado y preciso, que se repetía cada 17 minutos, exactamente el mismo intervalo que las emisiones de gas del Atlas 3I. Ya no había ninguna duda de que el objeto iba a impactar. Surgió una nueva pregunta más profunda. ¿Se estaba preparando Marte para ello? Como si el planeta no estuviera amenazado, sino activado, despierto, algo dentro de la corteza, dormido durante milenios. Acababa de empezar a moverse, acababa de abrir los ojos. Con cada hora que pasaba, la idea del impacto se convertía menos en un evento físico y más en uno temporal y metafísico. El equipo Webb observó que las fluctuaciones de luz del Atlas ya no coincidían con los comentarios sobre el giro,
sino que seguían una secuencia temporal recursiva y estratificada. 7 pulsos, pausa, 3 pulsos, pausa, 13 pulsos, y así sucesivamente. Estos números no eran aleatorios, sino deliberados. Cuando se combinaban, formaban una espiral basada en la secuencia de Fibonacci, a menudo asociada con el crecimiento orgánico, la codificación de la memoria e incluso el enrollamiento del ADN humano. Matemáticos y criptógrafos unieron sus fuerzas para descifrarlo y llegaron a una hipótesis inquietante y alucinante. El Atlas 3I transmite el tiempo, pero no en segundos u horas, sino en ciclos, en épocas. El objeto no solo se está acercando, sino que se está sincronizando con algo grande. Resulta que la cuenta atrás no se refiere al momento del impacto, sino a la resonancia, la convergencia de la energía, la órbita y la conciencia. Y si esta cuenta atrás termina, puede que no traiga una explosión, sino un cambio, un despertar, un cambio en la percepción y quizás incluso en el propio patrón de la realidad tal y como la conocemos. En las últimas 72 horas antes del impacto esperado, se detectó otra señal infrasónica de baja frecuencia, inaudible para el oído humano, pero única en su forma de onda. No procedía del espacio, ni siquiera rebotó en Marte. Provenía de debajo del Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar. Esta zona, considerada durante mucho tiempo geológicamente muerta, emitió de repente una frecuencia armónica pura y ordenada, registrada de forma independiente por los orbitadores de la ESA, la CNESA y la NASA. La señal no se correspondía con ningún fenómeno natural conocido. Era artificial. Sin embargo, cuando se aisló y se visualizó como un espectrograma, formó una espiral, una imagen especular de la misma forma de onda emitida por el 3I Atlas, durante su máximo acercamiento al Sol. La comunidad científica se quedó en silencio, sin palabras. ¿Qué significa que un planeta reaccione a un objeto incluso antes de que éste lo alcance? ¿El Monte Olimpo simplemente está haciendo eco o comunicándose, respondiendo? Marte, ¿has estado esperando este momento durante milenios? Y lo que es más importante, si este es el despertar de Marte, ¿qué pasará cuando finalmente abra los ojos? Cuando despierte por completo. En las últimas horas antes del inminente final, un descubrimiento interesante y crucial surgió de un conjunto de datos olvidados. Un antiguo escaneo térmico realizado hace casi 2 décadas por el Mars Odyssey Orbiter mostró un rastro débil pero distintivo de calor bajo la superficie de Utopia Planitia, que en ese momento se descartó como un artefacto causado por el reflejo de la luz solar. Sin embargo, cuando se volvió a escanear la misma zona utilizando el método del Atlas 3I, el patrón de calor no solo reapareció, sino que también se expandió y ahora se correspondía con la forma de un antiguo glifo tallado en las paredes de piedra de los pozos D y M. En cientos, glifo, apenas visible para el ojo humano, representaba una espiral descendente que colisionaba con un círculo, y lo que parecían ser 2 esferas planetarias alineadas en el momento del contacto. Las implicaciones de este descubrimiento eran asombrosas, fundamentales. Marte podía almacenar no solo la memoria de su geología, sino también el pasado codificado del cielo, una memoria galáctica. ¿Y si Marte no fuera solo un planeta? ¿Y si fuera un dispositivo de grabación, un disco duro cósmico, y el Atlas 3I fuera la clave para reproducirlo, la clave para encenderlo? Entonces ocurrió algo completamente imposible, algo que superó todas las expectativas. Las imágenes de alta resolución de la sonda Mars Express de la ESA captaron un movimiento en los campos de polvo al sur de Noctis Labyrinthus. No era el viento ni la actividad del rover, sino algo que se elevaba, creando un patrón en la arena. 2 óvalos perfectos, geométricos y concéntricos que se expandían hacia afuera, como si hubieran sido tallados desde abajo por una mano invisible. En solo 4 horas, las formas se expandieron y cambiaron hasta formar una imagen única y familiar. Un ojo inclinado pesa exactamente 23,5 gramos,
la inclinación exacta del eje de la Tierra. El simbolismo era abrumador, deliberado, un ojo que nos observaba o un espejo que nos mostraba a nosotros mismos. Los científicos buscaron respuestas, pero no encontraron ninguna lógica. Marte acababa de parpadear, no metafóricamente ni poéticamente, sino físicamente, deliberadamente, de verdad. Algo bajo la superficie no solo era consciente, sino que era consciente de nosotros, de nuestra geometría, de nuestra orientación y, lo que es más inquietante, de nuestra señal. Como si todo el acontecimiento hubiera sido anticipado, quizás incluso deseado, mucho antes de que apareciera nuestra especie, mucho antes de nuestro primer aliento. En una de sus últimas lecturas, antes de que la señal se desvaneciera, el telescopio espacial James Webb realizó un análisis espectral final del rastro molecular dejado por el Atlas 3I. Entre los compuestos orgánicos volátiles y las cadenas de carbono, había algo que causó revuelo en todos los laboratorios de astrobiología de la Tierra. Una secuencia repetitiva y ordenada de ácidos nucleicos, sorprendentemente similar al ARN. No era exactamente terrestre, pero sin duda estaba diseñada para la replicación, para la evolución. Una forma alienígena de información prebiótica incrustada en un par que flotaba en el espacio. Cuando los científicos comenzaron a cartografiarla, surgió una posibilidad aterradora e improbable. No solo era biológica, sino también receptiva e interactiva. Partes de las cadenas reflejaban claves de encriptación artificiales. Otras se asemejaban a intervalos musicales familiares, como si la propia molécula hubiera sido diseñada para interactuar con la inteligencia, para responder a la interpretación. No era un comentario pasivo, sino un código vivo y pensante diseñado no para sobrevivir en el espacio, sino para moverse a través de él, para infectar la vida, no como células, sino como lenguaje, como información. Cuando Atlas entró en la fase final y terminal de su trayectoria, la red astronómica global trazó su última y definitiva alineación. Marte, la Tierra y el Sol formarían brevemente una línea recta, perfecta y absoluta. Y Atlas cruzaría el eje en el momento del paso del Sol, en el momento del eclipse. Pero no se trataba solo de una coincidencia orbital. Era una ceremonia. La proyección coincidía perfectamente con las antiguas alineaciones megalíticas encontradas en la Tierra. Stonehenge, Napta Playa, Teotihuacán, Huacán, todas apuntando a la misma tríada de ángulos celestes, el mismo patrón. Durante milenios, la gente, inconscientemente, instintivamente, construyó monumentos en preparación para esta misma configuración, para este momento. Y ahora la disposición se iba a repetir, no como un mito, sino como un mecanismo, como un detonante. Marte, el testigo rojo, la Tierra, el observador despierto, el Sol, la fuente eterna y tres Baraté. No es un objeto, no es una roca, sino una piedra angular que encaja en la cerradura de la memoria planetaria. La posición final no tiene que ver con la destrucción, sino con la culminación, con la realización. Y cuando se alinee, algo cambiará para siempre. No allí, sino aquí, en la Tierra, dentro de nosotros. Miramos al cielo y pensamos que solo estábamos viendo un cometa, una roca perdida, un fragmento errante de algún rincón olvidado de la galaxia. Lo llamamos 3I Atlas. Seguimos sus números, trazamos su arco, nos convencimos de que solo era una coincidencia, una casualidad. Pero el telescopio de James Webb nos reveló la verdad. No era una coincidencia, era un ritual, una ceremonia. Este objeto no solo llegó, sino que cumplió su tarea, su misión, se alineó, respondió a la llamada y al cruzar el sistema solar, todos los planetas por los que pasó comenzaron a responderle en susurros, en su propio lenguaje, señales, pulsos, alineación, códigos. Marte no solo respondió, sino que recordó, reconoció como si no fuera su primer encuentro, como si fuera un regreso a casa, como si este momento estuviera escrito en los huesos de los planetas, en el polvo de los cráteres, en el pulso de la gravedad misma. Y ahora,
Con una última y elegante maniobra, el Atlas 3I tomó su posición no para destruir, sino para completar algo, para cerrar el patrón, para terminar la cuenta atrás, para completar la convergencia. Marte puede ser el escenario, el teatro, pero nosotros, en la Tierra, somos el público, los observadores, y nunca se pretendió que fuéramos observadores pasivos. Siempre formamos parte del proyecto, del plan. Cada telescopio que construimos, cada señal que enviamos, cada teoría que descartamos, todo fue escuchado, todo fue grabado. El impacto final puede que no sea físico, puede que no deje un cráter, pero ya ha comenzado a cambiar lo que creíamos saber sobre Marte, sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre nuestro lugar en el universo. Porque en última instancia, 3I Atlas no vino de Marte, vino para llamar nuestra atención, para despertarnos. Y ahora que lo ha conseguido, debemos hacernos la pregunta definitiva. ¿Qué vendrá después? Suscríbete, porque esta historia está lejos de terminar. Apenas ha comenzado. Activa tus notificaciones porque lo que sigue no se retransmitirá por televisión, sino que se retransmitirá en la realidad. Comparte este video con alguien que todavía piense que estamos solos, que todavía esté dormido. Y dinos en los comentarios si crees que 3I Atlas fue un accidente o una invitación, porque tal vez, solo tal vez, Marte no haya sido golpeado. Quizás nos golpee la verdad, y quizás esa verdad lo cambie todo.